Gallo Asesores patrocina Analízale. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Analízale. El riesgo de una vida sedentaria, de pasar muchas horas al sofá, trae consecuencias muy graves. Riesgo de muerte, multiplica la aparición de muchas enfermedades y también eleva el gasto sanitario en nuestro país. Hay que convencerse de la importancia de hacer deporte, cada uno a su nivel. Una vida sedentaria trae muchos problemas que vamos a abordar con los profesionales y que vamos a ver, por ejemplo, en estos primeros datos. La inactividad física en España ya es el cuarto factor de riesgo de muerte. Además, el 73% de los habitantes de nuestro país no hace deporte, un porcentaje que además se eleva al 80% en el caso de los adolescentes. La vida sedentaria multiplica el riesgo de hipertensión, de diabetes, de colesterol o incluso de depresión. Pero también hay consecuencias desde el punto de vista sanitario. Por ejemplo, las personas inactivas viven 7 años menos y también se eleva el gasto de medicamentos, el gasto sanitario. El consumo de medicamentos es un 18% superior y las personas inactivas aumentan un 26% el gasto general sanitario en nuestro país. El sedentarismo es además la causa del 21% de casos de cáncer de mama y el 30% de cardiopatías. Datos sin duda llamativos. También vamos a hablar de cómo está actualmente la profesión de los licenciados en educación física y también las demandas que tienen ante las administraciones para que haya más horas, por ejemplo, de educación física en el ámbito educativo. Todo ello en este tiempo de Analízale que arrancamos. ¿Aún no conoces Red Lion? Se trata de una operadora móvil 100% León que conecta con lo nuestro, con nuestra tierra, con nuestra gente y con nuestra forma de ver y de entender el mundo. Cuentan con cobertura de primer nivel y precios adecuados a tus necesidades. Toma nota. Fibra de 600 megas, 50 gigas en el móvil y llamadas totalmente ilimitadas, tan solo 45 € IVA incluido. Y si solo quieres fibra en casa de 300 megas, 25 € IVA incluido. Si lo que necesitas es más internet en el móvil, esta tarifa te puede interesar. 30 gigas. 6.000 minutos en llamadas por 15 € IVA incluido. Pero si hablas más que navegas, esta opción puede ser la tuya. 5 gigas en el móvil y llamadas ilimitadas por tan solo 7 € IVA incluido. ¿A qué te presta? Pues no lo pienses más. Red Lion es León. Por identidad y honestidad, ven a formar parte de esta familia. Y es que conectar con lo nuestro nunca fue tan fácil. Conéctate a tu tarifa cazurra con Red Lion. Llama gratis al 987 831 000 o entra en la página web redliontelco.es y elige tu tarifa. Red Lion, ¿a qué te presta? Bueno, hemos conocido datos llamativos y preocupantes que vamos a analizar en este primer bloque con nuestros primeros invitados aquí en el estudio. Loreto Pacho es profesora de Educación Física y autora del libro Actividad Física, la medicina para el mundo moderno. Buenas noches. Buenas noches. Salustiano López Contreras, médico de la Cultural y Deportiva Leonesa, especialista en medicina deportiva. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también deportista, que es muy Efectivamente. importante. Bueno, Loreto, hemos visto esos datos llamativos. No sé si la sociedad española y en particular también la leonesa, ¿no?, que al final estamos en ese contexto, se toma en serio que el hacer deporte no es solamente un ocio, no es solamente una afición, sino que es un motivo para estar mejor físicamente, pero también para tener una mejor salud, con esos datos llamativos, ¿no?, que veíamos. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que, bueno, pues que es el cuarto factor ya de riesgo de muerte en España. Sí, en España y a nivel mundial, efectivamente. Y ya desde siempre hemos dado por hecho que hacer deporte o hacer actividad física es importante, pero de tanto repetirlo creo que ha perdido su valor y no lo estamos tomando suficientemente en serio. De hecho, no ha dejado de crecer
la tasa de sedentarismo desde que se tienen registros, todo ya enlazado al gran problema que es la enfermedad de la obesidad. Entonces, el futuro, lejos de cambiar o lejos de detenerse esta estadística, parece que avanza peligrosamente. Fíjate, también según esos datos, más del 70% de la población española no hace deporte, pero es que ese dato todavía se multiplica más, hasta un 80% en el caso de los adolescentes, y encima venimos de la época del confinamiento, del coronavirus, todas las consecuencias que supuso el quedarnos en casa, porque incluso la gente que sí tenía el hábito de hacer deporte, de repente se le vio truncado, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros año tras año nos estamos viendo en el instituto la condición física tanto de los niños como adolescentes, cada año es peor, con las consecuencias que esto implica a nivel de salud, y que en edad adulta no tiene pinta de cambiar, o en un gran porcentaje, en un alto porcentaje no cambia. Y vuelvo a reiterar que todo está unido a la obesidad, y nos están dejando tasas realmente preocupantes de personas con comorbilidades y muertes. Salustiano, ese consejo se le da constantemente a la población. Tú además en tu caso tienes esa doble vertiente de atender como médico a la población en general y también trabajar con deportistas de élite, y bueno, lo que decimos muchas veces, ¿no? Tan malo es quedarse corto en la actividad deportiva como en el exceso. Pero en principio todavía la sociedad española y en León tenemos esa sensación de que seguimos teniendo una vida demasiado sedentaria. Efectivamente, yo creo que hay una falta de actividad física clara en determinados sectores. Hay otros sectores de población que sí están haciendo ejercicio, y es muy importante. Lo que yo diría es que hay que adaptar el ejercicio físico a las condiciones de cada individuo, es decir, desde las edades escolares de los niños que empiezan a desarrollar su actividad, a la gente mayor, incluso diría anciana, que también tienen que realizar ese ejercicio físico, porque es fundamental para mantener un nivel de vida adecuado. Yo creo que hablamos muchas veces de la salud física relacionada con el ejercicio físico, pero es que el ejercicio físico también es fundamental para la salud mental, que tantos problemas hoy, lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, que está habiendo verdaderos problemas tanto en la gente joven como en la gente mayor, problemas de salud mental, y algunos problemas graves con consecuencias trágicas, como hemos visto estos días. Y por lo tanto, la indicación de salud de ejercicio físico yo creo que sería algo fundamental desde la atención primaria, en los centros de salud, para que toda la población tuviera su indicación, como decía antes, adaptada a las circunstancias de cada individuo, y así conseguiríamos pues un estado de bienestar mucho mejor del que tenemos actualmente. Lo decía, y es que es verdad, el tema del sobrepeso cada vez preocupa más, sobre todo en edades de adolescencia, juventud, porque cada vez hay más problemas de sobrepeso. Hay mucha gente sin prácticamente actividad física, que hacen su vida se desarrolla sencillamente a nivel totalmente sedentario, y es fundamental tener una mínima actividad para lo que decía, tener una buena salud. Fíjate, en el caso tuyo, Loreto, que trabajas con gente joven en el ámbito de la enseñanza, estamos ahora viendo con las nuevas tecnologías, con los móviles, con las videoconsolas, que ese ocio que a lo mejor otra generación de leoneses tenían, al final la alternativa para pasar el tiempo libre era hacer deporte en la calle o dentro en pabellones, ahora muchas veces se sustituye por el sillón y el ordenador, la videoconsola, el móvil. Sí, en muchos casos, y siempre se ha acusado a la tecnología, pero podríamos dar una vuelta y la tecnología podría ser nuestra amiga, porque hay diferentes aplicaciones que nos miden diferentes parámetros, como son las calorías gastadas, los kilómetros recorridos, o diferentes gadgets como son un Garmin o un reloj inteligente, en el cual nos dan pues datos motivantes. Entonces, que te pongas un reto, ¿no? Te pongas un reto, ¿no? Y la tecnología, en vez de verla como negativa, podemos verla como positiva, porque nos puede ayudar bastante a conseguir esa actividad física mínima necesaria que necesitamos. Fíjate, además desde el punto de vista médico, esa correlación que hay con muchas enfermedades, ¿no? Hemos hablado de la obesidad, pero también la hipertensión, incluso enfermedades cardíacas. No voy a decir yo que fuera un antídoto el deporte, pero sí aminora esos síntomas, e incluso últimamente hay colegas médicos que hablan de la incidencia con el coronavirus, como incluso los síntomas pueden ser inferiores en personas que tengan actividad deportiva. Es decir, el abanico es muy amplio desde el punto de vista médico de qué enfermedades
pueden ahuyentarse de alguna manera con la actividad física, ¿no? Efectivamente, está demostrado ya de hace muchos años que el ejercicio físico o la falta de ejercicio físico es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, para lo que conocemos todos, el infarto de miocardio y todas las enfermedades relacionadas. Pero está relacionado también con la diabetes. La falta de ejercicio físico es un factor de riesgo para que la diabetes se desarrolle de manera más acusada. Y yo creo que además yo creo que hoy día lo que tenía que ser parte del tratamiento de muchas enfermedades, una parte del tratamiento debería ser el ejercicio físico. Es decir, está demostrado que la diabetes, en muchos casos, sabemos, bueno, hay dos tipos de diabetes, la diabetes que depende de la administración de insulina y la diabetes tipo 2, que sería la que se controla con pastillas, para entendernos. Hay mucha gente que haciendo un buen programa de ejercicio físico pueden evitar el hacer un tratamiento médico con farmacológico. Por lo tanto, incluso estaríamos ahorrando al sistema muchos tratamientos en este sentido, y por lo tanto pues yo creo que es fundamental. Pero es que hay cada vez más estudios que relacionan incluso que el ejercicio físico previene en cierta medida incluso el cáncer, determinados tipos de cánceres. Hay ya estudios demostrados que mejoran esa situación. Mejora el estado inmunológico, por lo tanto hay menos riesgo de padecer enfermedades infecciosas. En el tema del coronavirus se ha demostrado que la gente que previamente hacía ejercicio físico, las secuelas que pueda dejar la enfermedad son mucho menores y la recuperación es mucho más rápida. Entonces yo creo que es algo que quizás estemos vendiendo como demasiado, pero es que es una realidad. Es decir, el ejercicio físico es muy saludable y debería de tomarse conciencia que es algo fundamental dentro de la sociedad actual. Yo creo que en Europa y en España los gobiernos deben de preocuparse mucho más, que sí que están preocupados, pero deben de preocuparse mucho más por haber programas muy específicos dedicados a cada edad, a cada colectivo, para que todo el mundo hiciera ejercicio físico de alguna manera, ¿no? Es verdad que además incluso durante la época de las restricciones sanitarias por el COVID-19 había muchas personas que reclamaban que se considerara, como en otros países, una actividad esencial, ¿no? Porque había mucha gente que a lo mejor sí estaba en esa dinámica, en ese hábito, y realmente no tenía la opción de hacer deporte cuando, por ejemplo, cerraron todos los gimnasios, todas las instalaciones, y ahí realmente también se generó un debate social, ¿no? Quiero hacerlo, pero al mismo tiempo las administraciones no lo consideran pues una actividad esencial, ¿no? Claro, España fue uno de los países europeos, creo que el único casi, que se les restringió hacer deporte fuera de casa, y entendíamos como el deporte casi un problema, y no era un problema, sino era parte de la solución. Entonces, bajo mi opinión, hubiera ido todo muchísimo mejor si nos hubieran dejado, sí, de manera individual, pero sería realizar deporte, ya no solo realizar deporte o actividad física, sino también hacerlo al aire libre, que ello también aumenta nuestras defensas y aumenta el sistema inmunológico. Esto lo hemos visto incluso con el deporte a nivel escolar, ¿no? Con esas restricciones que incluso a muchos niños, a muchas niñas les separó del deporte, lo dejaron casi por imposible, ¿no? E incluso los propios profesionales no entendían, porque había deportes que se podían adaptar perfectamente a esas restricciones y no se lo permitían hacer. Por ejemplo, estoy pensando en el atletismo, quizás deportes de más contacto era más complicado pensar en partidos o en entrenamientos sin mascarilla, pero todo lo que fuera al aire libre parece que no había disculpa para no seguir haciendo esa actividad, ¿no? Claro, y eso es lo que nos deja en evidencia de la falta de conciencia que existe en la sociedad, de que el deporte tiene que ser una base fundamental, al igual que dormir o comer. En ningún momento nos lo cuestionamos, el deporte igual. Y ahí pues se ha dejado ver de que no estamos para nada concienciados y que tenemos un gran trabajo todavía que recorrer hasta llegar a lo mínimo que conserva o cuida nuestra salud. Hablabas, Salud, de lo importante que es ese primer contacto médico. Al final la atención primaria muchas veces es el primer contacto del paciente cuando tiene cualquier patología. Ahí también es importante, supongo, la concienciación de los propios profesionales a la hora de aconsejarlo, y es cierto que quizás para esas personas que viven ancladas en esa vida sedentaria es complicado que dé ese primer paso, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor una persona que va a una consulta y lo primero que le dicen tiene que adelgazar, tiene que hacer deporte, pues ya supone un pequeño trauma, ¿no? Para personas que llevan mucho tiempo ancladas en esa vida sedentaria, ¿no? Incluso dicen, bueno, es que no sé cómo empezar, ¿no? No hay por qué correr una maratón el primer día, ¿no? Claro, efectivamente es lo que se decía, hay que marcarse pequeños retos, no consiste en llegar
hacer una carrera de larga distancia, ¿no?, desde el primer día. Simplemente el ejercicio físico para algunas personas puede ser simplemente salir a caminar a diario y hacerse sus 10.000 pasos o sus 15.000 pasos o lo que sea necesario, y simplemente caminar, sencillamente eso lo puede hacer un porcentaje muy alto de la población. Efectivamente habrá personas que a lo mejor por limitación, porque tengan problemas en sus articulaciones, en sus rodillas, o en sus pies, o en sus caderas, pues que a lo mejor que no puedan caminar, pero a lo mejor pueden hacer bicicleta, o a lo mejor pueden nadar, o a lo mejor pueden hacer otro tipo de actividad. Quiero decir, siempre va a haber alguna actividad que el individuo pueda realizar, y eso es lo que yo creo que se tiene que dirigir al ciudadano y al individuo, a dirigirle hacia lo que realmente él puede hacer y que sea beneficioso. Hablamos antes de la repercusión en la salud mental, es que es una realidad. El ejercicio físico, bueno, libera Cuando endorfinas. se dice que, por ejemplo, el hacer deporte es el mejor antidepresivo, es claro, verdad. es que es una realidad, es decir, hay una liberación de endorfinas, sustancias que mejoran la sensación, el estado de bienestar, la felicidad, el sentirse bien, y por lo tanto eso ayuda a que psicológicamente pues, las personas se encuentren mejor. Lo que pasa quizás, Salus, es que también tenemos que acostumbrarnos a superar el bache, por ejemplo, cuando se interrumpe, ¿no? Pues por una lesión, por cualquier circunstancia personal que todos en algún momento hemos padecido. Es verdad que cuando ya adquieres ese hábito lo acabas necesitando de alguna manera por ese factor de las endorfinas, y entonces también hay que dar algún tipo de consejo cuando hay que parar. Efectivamente, sí, claro, hay momentos que a lo mejor hay que parar la actividad física por una enfermedad aguda, por una enfermedad a lo mejor de más larga duración, pero ya más que parar la actividad física lo que hay es que adaptarla. Yo, el tema del deporte de élite, de competición, cuando estamos hablando de profesionales, cuando un profesional tiene una lesión nunca para del todo, siempre se hace algún tipo de actividad. Es decir, jugadores con una rotura muscular, al día siguiente están yendo a la piscina porque es compatible su situación física con el poder ir a la piscina. Por lo tanto, si en un profesional del deporte se puede hacer eso, en un individuo también se puede buscar la manera de que pueda seguir realizando algún tipo de actividad física que sea compatible con su estado. Y ahí supongo que también los medios y el consejo médico han avanzado, porque recuerdo hace unos cuantos años un simple esguince te suponía en el servicio de urgencias, a lo mejor te aplicaban un yeso, una escayola, 5 semanas de parón, y era una auténtica barbaridad, ¿no? Respecto a un poco la pauta que debe haber hoy día, ¿no? El reposo, pero la recuperación activa de alguna manera. Los tratamientos, ¿no?, son mucho más lo que llamamos funcionales. El tratamiento es más funcional y por lo tanto la recuperación al final es más rápida, siempre pues salvaguardando la lesión, ¿no?, y teniendo cuidado de que la lesión recupere, pero intentando mantenerle el máximo de actividad. Es muy frecuente verlo en consulta, quiere decir que pacientes que te vienen pues con una lesión y que te dicen, no, es que me han dicho que esté de reposo, pues es que no necesitas reposo, si lo que necesitas es precisamente lo contrario, ¿no?, tener cierta actividad. Entonces yo creo que en ese sentido hay que concienciar a la población que hay que hacer ejercicio físico siempre, quiere decir, adaptado a las circunstancias. Loreto, hemos dado datos que son preocupantes, que son llamativos, pero tenemos también motivos para la esperanza. Por ejemplo, el doctor que está en la Cultural y Deportiva Leonesa, yo siempre he pensado que para los niños, para las niñas, o tú, por ejemplo, que eres corredora, el tener una referencia también, de alguna manera, tendemos a fijarnos, ¿no?, de pequeños en quienes hacen deporte, ¿no? También es importante tener esas referencias en la élite, pero hay motivos para el optimismo, o incluso también los profesionales pedís que haya más presencia de la asignatura, ¿no?, de educación física durante la semana, ¿no?, durante el currículum de cada centro. Sí, estamos luchando para que haya 3 horas semanales de educación física, pero la realidad es que necesitaríamos una al día, porque el 80% de los niños y adolescentes solo se mueven en la clase de educación física. Entonces es un dato bastante demoledor. Por otra parte, también creo que es nuestra responsabilidad, los profesores de educación física, de dar ese ejemplo del que hablas. Entonces no hace falta ser un deportista de élite, pero creo que tienes que dar una imagen y un ejemplo de realizar actividad física y de llevar hábitos de vida saludable, porque vale más el ejemplo y la motivación que puedes llegar a dar que todo lo que les expliques verbalmente. Bueno, y la típica frase a nivel doméstica de mañana tengo examen y hoy no puedo ir a entrenar, a veces quizás habría que darle la vuelta, porque lo que decía el doctor, ¿no?, esa actividad física
te ayuda también a pensar más rápido, a estudiar, incluso a concentrarte, ¿no? Ese deporte no solamente como antidepresivo, sino que también te ayuda quizás a rendir más. Sí, sí, y de hecho hay estudios que lo confirman, que aquel niño que realiza actividad física después de clase obtiene mejores notas. Ya no solo por la organización que el deporte le implica y el orden y saber estar al 100% cuando estás en cada materia o cuando estás realizando diferentes cosas, sino está relacionado con el factor neurotrófico derivado del cerebro que hace que el niño rinda más. Entonces está demostrado que aquellos niños que hacen deporte después de clase obtienen mejores notas, mejores calificaciones. Bueno, y hay un dato económico también muy llamativo, Salustiano, que es el tema de, del gasto sanitario, ¿no? Como las personas que no hacen deporte, al final también se refleja en el libro que ha escrito Loreto, datos como por ejemplo que el consumo de medicamentos es un 18% superior, ¿no? O incluso las personas inactivas aumentan un 26% el gasto sanitario, ¿no? Al final también, desde el punto de vista económico, el no hacer un deporte puede llegar, no sé si voy a decir a colapsar el sistema sanitario, pero bueno, también contribuye a que haya demasiada saturación, ¿no? Efectivamente es un gasto sobreañadido y que sería evitable, con lo cual si nosotros estamos consiguiendo que gracias a que las personas hagan ejercicio físico reducir el gasto sanitario y que el individuo se encuentre mejor con ello, pues yo creo que al final estamos ganando todos, de manera individual y de manera colectiva, que al final yo creo que tiene que ser el objetivo, ¿no? Esa sensación de optimismo dentro de ese mensaje ya empieza a calar en la sociedad cuando nos comparamos con otros países, por ejemplo, o lo que decía yo antes, ¿no? Que ese propio médico de atención primaria o de zonas rurales de ese consejo, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, esta misma tarde cuando vienes a trabajar y te encuentras, bueno, hay situaciones de León que provocan muchos atascos de coches, y León es una ciudad que afortunadamente es pequeña, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? El simple hecho de a lo mejor de ir a trabajar caminando o saliendo un poco antes de casa ya es un buen consejo, ¿no? Sí, efectivamente, simplemente el hecho de no coger el coche e ir al trabajo andando ya puede ser un ejercicio físico. A las personas que no están acostumbradas a hacer deporte, pues puede ser una actividad muy saludable. Entonces, pues lo que hay que buscar es precisamente eso. El coger, al final lo hablábamos en la juventud, en la adolescencia, en el desarrollo es fundamental los hábitos. En el deporte, como en todo, el tener un hábito, y claro, tienes un hábito constante. El hacer un día de ejercicio a la semana, pues probablemente sea algo pobre, que la persona no coge el hábito rutinario de hacer ejercicio. Por lo tanto, deben de ser más días, ¿no? Porque lo ideal es hacer, pues que menos que a lo mejor 3 días a la semana, ¿no? De ejercicio físico, que menos que eso. Y ya no te digo si lo haces todos los días de manera regular, pues con un orden. Sí que es cierto que hay que decir también que el ejercicio físico hay que hacerlo de manera saludable, es decir, no hay que sobrepasarse, hay que hacerlo de manera moderada. Hemos visto, por ejemplo, en carreras populares gente que lo pasa muy mal porque no tiene esa preparación. Efectivamente, yo creo que hay que entrenarse bien, hay que saber descansar, es fundamental. El ejercicio físico requiere descanso, y cuando digo descanso es pues días de descanso durante la semana. El tener hábitos saludables relacionados con ello, el dormir bien. El famoso entrenamiento silencioso, ¿no? Efectivamente, es decir, no por entrenar más se rinde más. Ella, que es deportista más profesional, pues que hace más actividad, lo sabes. Quiero decir que es fundamental determinadas jornadas en las que tienes que guardar reposo. No vale el entrenar todos los días y no por eso vas a estar mejor. Y dar al cuerpo la posibilidad de recuperarse cuando estamos haciendo un ejercicio intenso. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo puede hacer ejercicio físico. Una pincelada brevemente, porque aparte de lo que decía el doctor, ¿no? Del riesgo del sobreentrenamiento, no podemos separarlo, ¿no? También de la alimentación, ¿no? De nada te sirve, ¿no? Tener un hábito saludable deportivo si luego no se cuida esa otra parte, ¿no? También incluso en la prevención de lesiones, ¿no? Sí, claro, es así, y al final una cosa te lleva a la otra. Si estás metido en el mundo del deporte, al final si tienes hábitos de práctica deportiva, te lleva inconscientemente casi a comer saludablemente. Pero sí que está comprobado, y lo contrastamos cuando llevamos a cabo el libro, de que es más importante tener un buen tono muscular y ser activo que la alimentación. De hecho, el riesgo de mortalidad es mayor en personas con baja condición física que en aquellas personas que tienen sobrepeso o un poquito de ligera obesidad. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Estás acostumbrado también a trabajar con la élite. Cuando vemos, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que entrena todos los días, si no llevará una correcta alimentación,
o incluso como algún profesional también desde la odontología nos lo ha recordado, ¿no? Personas que con problemas bucodentales luego le provocan lesiones incluso a nivel muscular, ¿no? Ese matrimonio, deporte y alimentación es fundamental. Eso es clave, es fundamental en el deportista de élite, por supuesto, que si no se hace una adecuada alimentación y equilibrada, pues evidentemente se va a rendir mucho menos y va a haber un riesgo mucho mayor de lesión. Y para la población general, pues lo mismo, si uno está haciendo ejercicio físico debe llevar una alimentación equilibrada para reponer lo que estamos gastando de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que eso, al final lo que decía es que va parejo la alimentación con el reposo, con los hábitos saludables general. Al final una persona hace ejercicio físico, pues probablemente si está habituado a beber alcohol va a reducir el consumo de alcohol, el consumo de otro tipo de sustancias, es decir... tabaquismo incluso. Tabaquismo, también, ¿no? Sí, que al final es que realmente va a mejorar toda su condición física seguro, ¿no? Yo siempre digo que el ejercicio físico lo que va a ayudar a la gente es a vivir más y mejor, sobre todo, que eso es una cosa importante, ¿no? Es decir, vivir más años y vivirlos con una calidad de vida mejor. Está demostrado y hoy día hay muchos estudios que se aconseja incluso a la gente mayor, ya de edad avanzada, realizar, por supuesto, ejercicio aeróbico, el pasear, el hacer ejercicio, pero hay que trabajar también, hay que hacer ejercicio de fuerza adaptado a la edad, pero mantener el ejercicio de fuerza. Cuando pasan los años, la masa muscular, los músculos se van debilitando, se va perdiendo masa muscular, y si tú no mantienes esa masa muscular, eso se va debilitando. Eso es lo que va a ocurrir, que vas a caminar peor, que vas a hacer las tareas a nivel óseo también, mejor, supongo, y por ¿no? supuesto en eso no lo hemos hablado. La falta de actividad física es un factor de riesgo para sufrir fracturas a partir de determinada edad por la pérdida de sustancia ósea, de mineralización ósea. Mucho más en mujeres que en hombres por el tema de la menopausia, ¿no? de las alteraciones hormonales. Por lo tanto, es que el ejercicio físico tiene un sinfín de cualidades que yo creo que merece la pena el que la gente se conciencie que realmente merece la pena el hacer ejercicio físico. Bueno, pues nos vamos a quedar con esos mensajes. Doctor Salustiano López Contreras, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Loreto Pacho, profesora de Educación Física y autora de ese libro, muchas gracias también por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida también conocemos a más profesionales del ámbito deportivo para conocer todos los detalles en busca de esa vida un poco más saludable. Hemos conocido en este tiempo de Analízale la vertiente médica de los peligros de no hacer deporte, pero también queremos acudir a los profesionales que están directamente relacionados con la titulación de licenciados de la actividad física y del deporte, cómo ha evolucionado en los últimos años y qué caso os hace la sociedad. Está con nosotros Isidoro Martínez, profesor de la facultad. Buenas noches. Buenas noches. A mi derecha, David Suárez, preparador físico, ni más ni menos que de los árbitros FIBA en Europa, y además luego me contarás esa curiosidad porque también los que hacen deporte, ahora que están tan de moda los eSports, los deportes electrónicos, también tienen que hacer preparación física. Buenas noches, David. Buenas noches. Y Javier representa a Javier Díaz al Colegio de Licenciados en Educación Física. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, aquí ha habido en el primer bloque una clara demanda, para empezar, que es que debería haber más protagonismo en el sistema educativo de la educación física. Supongo que eso también os abriría más puertas, ¿no?, a los profesionales. ¿Qué mensaje les das tú muchas veces a los chicos que quieren acabar la titulación y piensan, por ejemplo, en las salidas profesionales, en una sociedad como la española que todavía somos muy sedentarios? Bueno, ahí habría muchas cosas que poner sobre la mesa. Desde luego el número de horas de educación física en la etapa de secundaria se ha reducido, eso es un error clarísimo, porque hay que educar también o concienciar a la juventud de la importancia de la actividad física, de todos los beneficios. Por supuesto, antes habéis hablado, supongo, desde un punto de vista médico, pero es que la actividad física, desde luego, es la forma más eficaz, más eficiente de mantener la salud y la calidad de vida a lo largo de toda nuestra vida. Al final se envejece más y peor en la medida que se deja de hacer actividad física. Por eso esto ha evolucionado mucho y no solo es concienciar en todas las etapas de esa importancia, sino es que como ciudadanos
seguir practicando cualquier tipo de actividad física, de deporte, teniendo en cuenta que con los años se produce un envejecimiento, pero eso se puede retrasar clarísimamente con la práctica física, con el movimiento. Lo que también es verdad, Javier, es que los propios profesionales en los colegios habéis tenido que luchar por adquirir un mayor protagonismo social. Lo decía antes Loreto, por ejemplo, pues que no se considerara una asignatura menor la educación física en el sistema educativo. Durante el confinamiento se pidió que se considerara también una actividad esencial y, en definitiva, bueno, y luego también la propia pelea profesional, porque no es cualquiera un licenciado en educación física. Hay muchas figuras menores, ¿no? Hay muchos cursos de poquitos meses que hay gente que a lo mejor ya se considera un profesional y no lo es. Efectivamente, hay una idea generalizada que intentamos quitar de la mente, que es que somos los del chándal, somos los de gimnasia, y eso es lo que es un obstáculo, hay un muro que intentamos derribar. Pero yo creo que poquito a poco la gente lo va sabiendo, que, como decía Isidoro, ya se trata de un tema de educación para la vida adulta y más adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, nos encontramos como profesionales en una asignatura que se tiene que adaptar a una situación como la del COVID, y pusimos en marcha mecanismos para que se hiciera incluso en casa, ¿no? Para que fuera una educación física, o siguiera siendo, de calidad, ¿no? Entonces, mediante plataformas digitales se podía hacer, se eliminaba un poco la presencialidad o la interacción presencial, pero se pueden conseguir los mismos niveles de actividad física en casa con las actividades correspondientes, y siempre y cuando con la supervisión de un profesional, que en este caso en las clases de educación física era el profesor de educación física. Bueno, y es curioso, en el ámbito de la élite, David, tú estás con los árbitros FIBA a nivel europeo. Yo recuerdo hace algunos años incluso los árbitros estaban pasados de kilos. O sea, también esa importancia de la preparación física, incluso para ser mejores a la hora de tomar las decisiones que ellos tienen que tomar en décimas de segundo, ¿no? Sí, a día de hoy ya se ha demostrado por numerosos investigadores que una de las cuestiones que determina la eficacia de un árbitro, cualesquiera que sea la modalidad deportiva en la que esté pitando, es, digamos, la confianza que sienta. Y esta muchas veces va asociada a su nivel de condición física. Es decir, árbitros que saben que van a llegar a tiempo a la posición desde donde tienen que observar la jugada, o que tienen una presencia en el campo pues más rotunda, y sobre todo a día de hoy, donde en el deporte estamos viendo cuerpos cada vez más musculados, con un menor porcentaje de grasa, hace que la autoridad del árbitro sea mayor, que le puedan respetar más, y que esto, pues de alguna manera, esté repercutiendo positivamente sobre la toma de decisiones que sean más acertadas y precisas desde el punto de vista de lo que todos entendemos como un árbitro que no se equivoque. Es curioso que, bueno, dentro de la educación física es verdad que hablamos de la población en general y hablamos también de los equipos de élite. Tú has estado en las dos vertientes, también en el Ademar muchas temporadas, y está claro que también ahí en los propios clubes, las propias instituciones, es decir, todo el mundo cada vez parece a tomarse más en serio la importancia en un organigrama, en cualquier club, en cualquier entidad, la importancia del preparador físico, que ya no es el entrenador que manda a dar vueltas al campo y ya. A ver, evidentemente eso ya, como decía Javier, esto ha evolucionado mucho. Y en aunque hay algún entrenador veterano, ¿no?, que todavía... Bueno, pero el entrenador veterano suele ser veterano, llega a ser veterano porque es muy inteligente y sabe que necesita un equipo multidisciplinar. La importancia del preparador físico en el alto nivel no solo es por estar en forma en el momento del partido, es porque además previenes las lesiones y porque además acortas los plazos de recuperación. Es decir, ahora mismo está claro que imaginemos una lesión, hay un servicio médico, que es el que diagnostica, un fisioterapeuta, que es el que interviene. En ese estadio entre la lesión, la parte clínica médica y la incorporación del deportista a la actividad nuevamente, ahí está el readaptador físico. Pero es que además esa figura ha crecido tanto y es tan importante que yo quiero en mis equipos una figura que prevenga las lesiones. Por ejemplo, si dices un ejemplo del balonmano, cosa que te agradezco porque será más fácil, pero por ejemplo ahora mismo los profesionales sabemos hacer evaluaciones de tal manera, por ejemplo, el brazo en un lanzamiento, pues evidentemente se tiene algo más de fuerza o se estimula muchas más veces la rotación interna del hombro que la externa. Cuando tú haces una evaluación a un deportista y tiene más de un 20% de fuerza en la rotación interna que la externa, ese hombro es candidato a lesión. En ese campo además hicisteis un trabajo específico en la Universidad de León, que no está mal de vez en cuando presumir de que una de las mejores facultades está aquí en León, ¿no? Eso está clarísimo y somos un referente
dentro de las, junto con probablemente Granada, Elche, somos uno de los mejores centros en uno de los grados en ciencias del deporte y sobre todo o particularmente el máster de entrenamiento y rendimiento deportivo, que es referente, es un máster profesionalizante de la zona oeste de España y Portugal. Pero volviendo a, y por no dispersarme, yo creo que es una figura que está clarísimo el avance que ha tenido. Y no solo esa es la salida profesional, porque ahora mismo, fíjate qué ejemplos pongo sobre la mesa. Llevado a lo frívolo, vamos a imaginar, por poner cifras redondas, igual me meto en un fregado y no sé salir, un deportista que cobre 100.000 euros, no sería el caso de balonmano. Bueno, Karabatic a lo mejor, ¿no? Eso más. Pero bueno, 100.000 euros, pues si dividimos en 12 meses son 8.500, a la semana 2.000, al día 300, imagínate 2.000 de esa semana, como son en 12 meses, que el deportista sabes que compite 9, 8. Con esos 2.000 euros puedes contratar a un preventor de lesiones, porque al final el deportista, en la medida que no se lesiona, rinde más, porque va a estar más tiempo en el campo actuando, ¿no? Entonces es una figura importantísima y luego encima, cuando hay una lesión, nos exigen lo que tú comentabas, ¿no? Acortar los plazos, claro, ¿no? Claro, ahora mismo se ha avanzado muchísimo. Y esa importancia que tiene el profesional, vosotros, Javier, desde el colegio siempre estáis, lógicamente, con vuestras reivindicaciones. La administración, por ejemplo, nuestra administración más cercana a nivel municipal, autonómico, a nivel nacional, ¿se toma suficientemente en serio a la figura de los profesionales de educación física? ¿O todavía, si yo te pregunto, ¿qué les pediríais? ¿Todavía hay un cuestionario que exigir? Es difícil, ¿no? Porque las competencias en materia deportiva están muy escalonadas y son muy diferentes las competencias a nivel nacional que las locales, ¿no? Que las locales son más a promoción deportiva. Concretamente, el Ayuntamiento de León tiene un muy buen sistema de promoción deportiva bajo el servicio de instalaciones y el de escuelas deportivas. A nivel autonómico tenemos una ley buenísima que ya está orientada hacia la salud de la ciudadanía a través de la actividad física y del deporte, en el que la figura del redactador deportivo figura como actividad profesional. Y a nivel España tenemos una muy buena progresión, porque hemos conseguido nosotros decirle al Ministerio de Educación que los tiempos han cambiado en el tema del deporte, que la gente ahora ya no se dedica al deporte o hace deporte para divertirse, lo hace por tema de salud. Y el Ministerio de Educación nos lo reconoció y entonces salió publicado en el Boletín Oficial del Estado un nuevo plan de estudios para la licenciatura o grado ahora de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que por cierto en Castilla y León, en España, es pionera la Universidad de León, o sea que remarco la idea que transmitías antes de que la Universidad de León es una de las punteras, porque ya se ha querido adaptar y ya ha planificado su próximo plan de estudios en torno a lo que salió en el boletín oficial de unificar un plan de estudios para todos los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte orientado a la salud. Bueno, y dentro de ese abanico de campos que van ampliándose, David, nos comentabas también tu experiencia con los árbitros y a mí me llamaba también la atención tu trabajo con los eSports, ¿no? Que ahora también están de moda. Muchos clubes incluso apuestan por tener su versión, digamos, virtual, ¿no? También ahí es un campo abierto a la educación física, algo que es muy, muy novedoso. Puede parecer contraintuitivo, porque al final ellos son caracterizados como deportistas de sillón o deportistas cognitivos. Entonces, la preparación física al uso parece que es algo que no tiene cabida dentro de una ocupación laboral como la de estos profesionales, de pasarse 10-12 horas delante de un ordenador manejando unos periféricos, ¿no? Lo cierto es que un viejo conocido de aquí la afición leonesa de balonmano, Casper Witt, es el director de rendimiento de una de las organizaciones de eSports danesas más exitosas. Y la historia detrás de su rol en el equipo se explica básicamente que de 9 títulos continentales a los que aspiraban, se llevaron 8 a raíz de que implementase el alto rendimiento en dicha organización, desde el punto de vista de hacer entrenamientos a diario, llevar un plan nutricional y controlar la recuperación. O sea que realmente está dando ya frutos ese abordaje, por así decirlo, profesionalizante de expertos en actividad física y deporte, los educadores físico-deportivos, los preparadores físicos. En mi caso, que trabajé con un equipo aquí de la escena nacional de League of Legends, que precisamente ayer se hacía una presentación por parte de Ibai Piqué, de su propio equipo, pues bueno, hay todavía pasos que ir dando en la dirección de que sean conocedores de qué podemos aportarles.
incluso desde el punto de vista médico, pues carecían de reconocimientos médicos y hay que empezar poquito a poco. Ahora bien, Magnus Carlsen, que es, como todos conocéis aquí, también la tradición del Magister de León, el mejor jugador del mundo de ajedrez, este año de la pandemia consiguió ser el jugador, por así decirlo, online de eSports que más ganancias acumuló. Y Magnus Carlsen es un gran defensor del papel que juega el ejercicio físico en su preparación mismamente para coronarse hace poco campeón del mundo en unas partidas, me parece, la más larga registrada hasta el momento, contra otro chico que me parece que era incluso más joven que él, y parte de esa resistencia mental viene dada porque tiene una gran resistencia cardiovascular y una mayor eficiencia en el uso de su energía gracias a que tiene, digamos, mejor trabajado su cuerpo. A mí eso me llamaba la atención cuando venían los grandes jugadores de ajedrez y que a lo mejor te comentaban que por la mañana salían a correr para dentro de esa preparación física. Supongo que para vosotros, Isidro, también es a veces complicado el conciliar el grado de exigencia que tiene la alta competición y la prolongación de las vidas de los deportistas con, bueno, pues saber cuándo hay que bajar un poco el pie del acelerador, un poco enlazando con lo que decíamos antes, ¿no? con el tema de las lesiones, ¿no? Cada vez es más exigente la competición, cada vez el calendario está más apretado. Supongo que eso también es complicado conciliarlo. Bueno, ahí está precisamente el encanto, la gracia y la dificultad. Y a los que nos gusta nuestra profesión, pues son como pequeños retos. Y habría que diferenciar el entrenamiento nivel y las etapas de formación. ¿Qué error se suele cometer frecuentemente en los equipos de edades entre los 14 y 15 años, los 18, 19? Pues el jugador, la jugadora que destaca, interviene en su equipo, en el equipo de su categoría y además dobla con el otro. Entonces, para no sobrecargarla, lo que hacen es le quitan el trabajo físico, hacen el entrenamiento de cancha del deporte que sea en una categoría y en la otra, con lo cual no hace el trabajo físico, con lo cual no se protege a nivel articular muscular. Que debería ser la base, ¿no? Claro. Entonces, pues al final, ¿qué pasa? Que se lesiona y entonces entra en un bucle en el que pues, eso se va haciendo recidivante y al final acaba siendo pues abandonos prematuros o una vida menos longeva como deportista. Entonces, una cosa sería el entrenamiento en las etapas de formación y otra cosa es el entrenamiento en las etapas de alto rendimiento. Y ahí sí que ya pues, hay que ver un poquito qué momentos son los más importantes de la temporada. Evidentemente, cualquier deporte colectivo principalmente son momentos muy largos competitivos, con lo cual hay que obtener un estado de forma elevado y mantenerlo durante mucho tiempo. Lo que te suele dar el picking, el estado de forma óptimo, es la propia competición. Por lo tanto, las sesiones posteriores al partido son sesiones de recuperación, de prevención, y luego ya vas preparando el cuerpo para la siguiente competición. Entonces se mantiene un estado de forma prolongado. Yo me acuerdo que lo más difícil cuando yo estaba en el Ademar, que estábamos en Champions, hay 2 meses ahí, octubre a diciembre, mediados de octubre a mediados de diciembre, en el que son 8 semanas, 9 semanas, de 2 partidos por semana, con viajes de 30, 35 horas, 24 horas. Llega un momento en el que no tienes tiempo para ir al gimnasio, no tienes tiempo para hacer el trabajo de puesta a punto, y al final hay que incluso romper los principios del entrenamiento y decir, pues necesitamos otro tipo de estímulo en el gimnasio, carrera al aire libre, o sea, cualquier otro tipo de estímulo al organismo, ¿no? Pero bueno, ahí está un poquito la gracia, lo que es la planificación de los esfuerzos, ¿eh? Por ir concluyendo, Javier, David, os hago la pregunta a los dos. Hemos hablado en la primera parte de todas las consecuencias que tiene una vida sedentaria desde el punto de vista médico. Una vez que la sociedad ya vaya calando ese mensaje de la importancia de la preparación física, para vosotros como profesionales también tenéis que actualizaros. ¿Cuál es un poco el reto de futuro? Os hago la pregunta a los dos. El reto es conseguir que la gente haga más ejercicio físico, sobre todo porque sea supervisado por un profesional. Por poner un ejemplo claro, ahora que estamos en un momento de crisis de sanitaria, de salud más o menos, hay estudios en los que se dice que hay menos riesgo de padecer o contraer o contagiarse el SARS-CoV-2, de hospitalizarse debido a ello e incluso de llegar a morir por tener esta enfermedad de la COVID, ¿no? Entonces ese ejercicio físico supervisado es en lo que nosotros estamos más, es nuestro reto, ¿no? Que la gente consiga saber que es más eficiente un entrenamiento si lo lleva un educador físico deportivo. Bueno, y en tantos ámbitos que hemos dicho, David, ya no solamente los protagonistas directos, los jugadores, sino árbitros. ¿Cuál es un poco el campo en el que podéis seguir a lo mejor explotando los profesionales?
Pues al fin y al cabo, una cosa que también comentó Isidoro es el abordaje multidisciplinar, y para lograrlo hay que articular mecanismos de buena comunicación entre los que pueden aportar para el rendimiento de quien quiera que esté practicando deporte, sea un médico, sea un fisioterapeuta o seamos nosotros. Y en ese sentido, lo mismo que se está pregonando el interés que cada vez existe más por la medicina personalizada, tendríamos que apostar por una preparación física personalizada. La mayoría de los estudios siempre nos hablan de tendencias, de cuestiones que a veces son difíciles de extrapolar a toda la población, y al final estamos utilizando a veces cuestiones que se han demostrado con personas que vivieron hace 30 años en una cultura diferente a la nuestra para aplicarlo en la preparación física de jugadores en León. Lo que habría que realmente entender es que cada jugador, dentro de sus cualidades, requerimientos, etcétera, necesita un abordaje exclusivo, individualizado, y ahí es a donde tendríamos que acabar llegando. Oye, en solo unos segundos, porque se nos acaba el tiempo, yo sé que es un tema que ha habido polémica porque no existe la obligación en todos los colectivos de vacunarse, pero hemos visto que el COVID ha salpicado también a muchos equipos y en el mundo deportivo. Un sí o un no. ¿Sois partidarios de que cualquier deportista de élite o de media élite se vacune? Tenemos que vacunarnos, seamos deportistas o no, por responsabilidad social como ciudadanos, y aunque es controvertido. Tú lo has sufrido, además. Sí, porque está habiendo un repunte de enfermedades autoinmunes, de respuestas muy extrañas al organismo, porque ha tenido que ser muy rápido. En menos de un año hemos sido los propios cobayas, los humanos. Hay que vacunarse. Y además hay que hacer actividad física porque, último mensaje que digo, el movimiento cura. Entonces hay que hacer actividad física con inteligencia, con cabeza, y mejor sería con asesoramiento, como decía Javier. Bueno, y como decía el doctor hace unos minutos, salud física y salud mental, que van de la mano. El deporte es sobre todo salud. Javier, David, Isidoro, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias. Ha sido un auténtico placer, hemos sacado buena nota, muchos apuntes de todo lo importante que es el deporte como salud. Hasta aquí esta edición de Analízale. No volverá la próxima semana, retomaremos ya con el inicio del nuevo año. Así pues, también desde aquí os deseamos unas felices fiestas y una gran entrada. Ojalá que sea un gran año el 2022. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.